la colaboración de Diana Torres, muy buenos días. Hola, buenos días al auditorio. Les agradezco nuevamente el espacio y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy un par de reflexiones en la tonalidad de lo que hemos venido conversando las últimas semanas sobre el análisis del proceso de comunicación en torno a las campañas, a las precampañas que ahora terminan. Por cierto, entraremos en un momento complicado de entender este periodo que se ha llamado de las intercampañas, donde si bien los precandidatos seguirán teniendo apariciones, seguirán haciendo posicionamientos ideológicos o partidistas, no podrán hacer un llamado al voto. Nadie termina de entender cómo va a hacer eso, pero una cosa que es cierta es que los vamos a seguir viendo y vamos a tener oportunidad de analizar y de ir construyendo los discursos que nos están planteando. Y en ese sentido me gustaría compartir dos reflexiones. Lo primero, que es una continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada respecto a los diferentes tipos de votantes, que hablábamos del voto duro, del voto militante, del voto indeciso, y eso nos llevaba a ver cuáles son las motivaciones del voto. Algo sobre lo que se ha estado discutiendo mucho esta semana. Creo que además la presencia de Antonio Solá en la Cumbre de Comunicación Política y la historia de Antonio en México abrió de nuevo el debate sobre las emociones a la hora de decidir el voto. Yo terminaba la semana pasada, ya en el colofón de la colaboración, diciéndoles que no podemos dejar de ver a la gente que, por ejemplo, llega al día de la elección y ahí, en la casilla, frente a la boleta, apenas decide a quién va a tachar. Eso nos habla de un público extremadamente emocional. Ayer veía, y en algunos momentos fui parte de un debate que también colaborador de Contextos Jorge Saucedo planteaba en sus redes sociales respecto a cuáles son los argumentos o las motivaciones. Él preguntaba, por ejemplo, de quién piensa votar por Andrés Manuel. Y mi aportación a este debate era que pedí un argumento, preguntarle a la gente cuál es el argumento por el que vas a votar por alguien, es hablarle a la minoría del electorado, porque la gran mayoría del electorado no tiene un argumento, Juan, no tiene una razón para votar por algún candidato en términos de un análisis racional. La mayoría del electorado lo que sabe es que hay uno que le genera emociones distintas a otro. En ese sentido, lo que vino a plantear Antonio Solá vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de sopesar las distintas emociones en función del momento electoral. ¿Cuáles son las emociones que pueden mover a un elector a votar por uno u otro candidato? Tenemos que empezar por identificar las emociones más reactivas y las emociones más pasivas. Y, nos guste o no nos guste, las emociones en tono positivo suelen ser mayoritariamente en política emociones pasivas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, simpatía. Hay un candidato que te es simpático, es decir, que tienes una afinidad con él, te cae bien. La simpatía es buena en términos de que genera buen posicionamiento para un candidato, pero no es definitoria, no moviliza. Por el otro lado, hablábamos también la semana pasada de la esperanza. La esperanza es una emoción positiva que moviliza un poco más que la simpatía, pero termina por no ser definitoria. Nos guste o no, las emociones negativas, las emociones de carácter negativo, son las que más movilizan. Y en ese sentido, haber visto de nuevo a Antonio Solá en territorio mexicano nos recordó aquella campaña de la que él fue artífice principal en el equipo de campaña de Calderón de Andrés Manuel es un peligro para México. Nos recuerda que hay momentos específicos donde el miedo, como una emoción negativa, puede ser determinante para que un elector decida un voto útil. Es decir, puede que no haya sido para quienes se dejaron influenciar en ese momento por la campaña de Andrés Manuel un peligro para México, puede que Felipe Calderón no haya sido la mejor opción. Y eso es importante entenderlo, porque, insisto, el elector no está buscando siempre la mejor opción. Sin embargo, hay gente que en aquel momento entendió que sí había algo que no quería un peligro para México. Y sí, una vez que sabes lo que no quieres
la única alternativa es alguien que no te genera probablemente ni simpatía ni esperanza, pero termina por ganar esa necesidad de combatir lo que te da miedo. También es cierto que hay otra emoción negativa que mucha gente confunde. Yo escucho hablar a mucha gente del hartazgo, Juan, de que la gente está harta, del famoso voto antisistema, de no importa por quién, pero que no siga el PRI. El asunto con el hartazgo, y me parece importante dimensionarlo, el hartazgo sí es una emoción que genera voto, por supuesto, pero no es definitoria tampoco. Y cuando hacía los apuntes para la reflexión pensaba, hay señoras que están hartas de su marido hace 20 años y siguen con él. Es decir, el hartazgo no termina por ser definitorio, porque el hartazgo también genera lo que yo le llamo una incómoda zona de confort. O sea, finalmente estoy harta, pero ahí sigue, es lo que hay. Y si no veamos ejemplos de elecciones estatales donde la gente podría pensar que está harta de un partido y pareciera lo entrecomillo que inexplicablemente algo pasa porque sigue ganando. El asunto con el hartazgo es que si tú lo acumulas y sigues echando al jarrito, deja de ser hartazgo y se convierte en ira, se convierte en coraje, se convierte en enojo. Y ahí sí, ya estamos hablando de otra historia, porque no hay emoción más movilizadora que el enojo, que la ira, incluso más que el miedo, muchísimo más que la simpatía o que la esperanza. Y algo que le escuchaba yo a Antonio Solá estos días, también hay que reconocer que lo que todo el mundo leyó de su presencia es que le está haciendo un guiño ahora a Andrés Manuel, pareciera que anda buscando chamba con Andrés Manuel, cuando dice que Andrés Manuel ya no es un peligro para México, y no porque Andrés Manuel haya cambiado. Y me parece que el fondo del discurso de Solá es muy interesante. Cuando él dice, Andrés Manuel ya no me parece que sea un peligro para México. Y no porque Andrés Manuel hoy sea distinto, el electorado hoy es distinto. El país está en condiciones distintas. Y hoy pareciera, y lo dicen las encuestas, no lo dice él, no lo digo yo, que el verdadero peligro para México, quien verdaderamente está generando una sensación de rechazo, incluso llegando al enojo, es la permanencia del PRI. Entonces, el peligro para México no es necesariamente alguien que racionalmente atente contra lo que puede ocurrir en el país. El peligro para México es aquello que puede significar romper con tu estabilidad. Y entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que ir pensando cuánto se está alimentando el enojo en el electorado durante la campaña, cuánto se va a alimentar el discurso de ira hacia lo que sea. Sí, en este caso a mí me parece que hay los dados están muy cargados hacia el enojo anti-PRI, es decir, todo lo que signifique finalmente el sistema priista, porque creo que también la valoración está muchísimo más allá de los candidatos. Yo pensaba, y esta semana vimos, por ejemplo, ya algunas definiciones para los procesos locales, ya algunas candidaturas para las diputaciones federales, para las alcaldías, por ejemplo, y pensaba, Juan, ¿cuánto va a pesar para los candidatos locales priistas, por ejemplo, este enojo anti-PRI? Porque finalmente la emoción será determinante y la gente, en el ánimo en el que está, es finalmente un ánimo de protegerse. ¿De protegerse de qué? De esto que ha significado un peligro. Yo no sé si los candidatos priistas a las diputaciones, por ejemplo, o a las propias alcaldías en el estado de Coahuila, pues se van a enfrentar a que no va a haber una valoración de su persona como candidato. Y eso tendrían que saberlo ya. Si la gente no va a valorar si eso no es un buen candidato. Para el momento en el que estamos, lamentablemente, porque yo no dudo que haya buenos perfiles en todos los partidos, como seguramente los habrá en el PRI, lamentablemente en este punto lo menos importante es quién es el candidato o si es un buen candidato, porque creo que está terminando por ganar el enojo y la ira que la acumulación de hartazgo ha generado. Entonces vamos a ver cuánto se polariza el discurso, vamos a ver si realmente los candidatos alimentan ese sentimiento polar de irnos a la ira o al enojo o intentan conciliar. ¿Qué me parece que puede ocurrir? Si alguien intenta irse hacia la conciliación, creo que más bien lo que hará es que el que va a la punta siga nadando de muertito y pueda seguir acumulando puntos.
Claro, Diana. Y bueno, yo me pregunto si realmente habrá entre el electorado o qué porcentaje del electorado realmente analiza el discurso de los candidatos, en este caso de los precandidatos, porque me llamó la atención algo que escribía ayer Raimundo Rivapalacio a propósito de esta confrontación en redes que se dio con Andrés Manuel López Obrador, Federico Reyes Heroles y Enrique Krause, y en la que decía Raimundo Rivapalacio, decía Silva Herzog Márquez. Jesús Silva Herzog, perdón, sí es cierto. Márquez, ¿no? Y que decía Rivapalacio, dice, pero es que realmente de la gran mayoría del electorado, ¿sí?, es difícil que se interesen en ese discurso, en esa pugna, en lo que están hablando cada uno de los interpelados, porque la gente no escucha realmente a fondo el discurso, ni su decisión a la hora de estar frente a la urna tiene que ver con las propuestas o con el discurso del candidato. ¿Habrá algún estudio, tú que estás tan interiorizada en ello, Diana, algún estudio de opinión, alguna encuesta que mida realmente cuánto del electorado está interesado en el discurso de los candidatos? Sí lo hay. Sí se mide, no tengo hoy en mente los datos que nos pueden dar una radiografía del electorado mexicano en particular, pero te lo puedo decir, Juan, toda la teoría de comunicación política parte de la premisa de que el electorado finalmente reacciona emocionalmente. Es decir, el análisis del discurso se puede dar para una construcción finalmente emocional. Por eso yo decía ayer que Jorge Saucedo preguntaba, me llamó mucho la atención que su pregunta fuera algo así como, quienes piensan votar por Andrés Manuel, ¿cuál es la razón? Más allá de que sea solo quiero algo distinto. Y yo he participado en la discusión y digo, bueno, es que querer algo distinto ya es una razón. Es decir, hay una gran cantidad de personas para las que lo único que saben es que ya no quieren ni PRI ni PAN. Todo lo demás no importa. Y esa hay que entenderlo. Jorge decía, bueno, pero es que esa no es una razón, no es un argumento de fondo. De acuerdo, pero es un comportamiento con el que se rige la mayoría del electorado. Ahora, otro tema importante, Juan, que ocurrió esta semana y viene a colación de esto, de qué tanto analiza la gente el discurso. El acuerdo que se da entre el Instituto Nacional Electoral y Facebook, y el anuncio además de que ya va a haber un acuerdo similar con Google y con Twitter, en función de regular las noticias falsas. Es decir, pareciera hasta ahora que lo que ocurría en Facebook era como tierra de nadie, ¿no? O sea, tú súbelo a Facebook, al cabo ya nadie va a saber de dónde viene. Bueno, hoy ya hay un acuerdo donde Facebook se compromete a identificar la IP de las cuentas que están sembrando noticias falsas y que se empiezan a viralizar y bloquearlas y bajarlas de la red. Y cuando se hizo la presentación de este acuerdo entre el INE y Facebook, Lorenzo Córdoba lo dijo muy claro. Nuestros análisis y nuestros estudios de comportamiento electoral nos dicen que la gente está alimentando de forma muy importante su opinión a través simplemente de lo que ve en Facebook. Y Facebook compartía por su parte los datos. Cuando hicieron la presentación fue muy interesante porque luego la gente de Facebook dice, y el análisis que nosotros hacemos del comportamiento de los usuarios en la red es que hay noticias que se viralizan porque la gente los comparte. Pero hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención, Juan. Facebook decía, es infinitamente mayor. Supongamos que hay una noticia, un post en Facebook que es una noticia falsa. Esa noticia tiene muchísimos más compartidos que clics para ir a leerla. Es decir, la gente comparte cosas que ni siquiera ha leído. Y entonces, una vez que cruzas ambos análisis, el que hace Facebook del comportamiento del usuario, donde dice hay mucha gente que está compartiendo esta noticia sin siquiera haberle dado clic para ir a leerla, con lo cual evidentemente se daría cuenta de que es falsa, y lo cruzas con el análisis del INE, de que la gente está llegando al momento de la elección con las redes sociales como su principal influencia, entonces los llevan a tener que tomar medidas como tenemos que detectar de dónde están surgiendo estas noticias falsas y directamente bloquear las cuentas y bajarlas de la red. Entonces, eso es parte de la respuesta a la pregunta que me haces. ¿Qué tanto analiza la gente el discurso? Pues mira, Facebook y el INE ya nos están dando una pista
de cuánto está analizando la gente el discurso, pues no mucho, la verdad. O sea, se va a quedar en una visión superficial del mismo. Excelente reflexión, Diana. ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, Juan. Nos leemos y compartimos algunas opiniones en Twitter. Me encuentran como @Diana Torres, Diana es con Y, 2 S al final, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.